Bienvenidos un día más al canal del Padre Pic. Hoy vamos a hablar del tercer enemigo del alma, que es la carne, la lucha contra la propia carne. El demonio y el mundo son enemigos ciertamente temibles, pero ninguno como la carne. Es el más temible de todos. Al mundo se le puede vencer de forma mucho más fácil, simplemente renunciando a sus pompas. Al demonio se le puede vencer también fácilmente con la oración. Santa Teresa, con un poco de agua bendita, expulsaba al demonio. Decía que huía fácilmente ante la señal de la cruz, el dulce nombre de Jesús o la misma agua bendita. Es decir, que es relativamente fácil de vencer al demonio. Sin embargo, la carne provoca en nosotros una rebelión enorme y es una lucha sin cuartel contra la carne que se nos presenta constantemente, como queriendo gozar, queriendo llegar hasta el placer de una manera voraz. Y por eso es el enemigo más temible de todos. De los tres, el más temible es la carne. Y nuestra carne se revela por dos motivos. Primero, porque tiene un horror instintivo al sufrimiento, y en segundo lugar, porque tiene un deseo insaciable de gozar. Estas son las dos razones. Horror instintivo al sufrimiento y un deseo desbordado de gozar. El primero, el horror al sufrimiento, es un obstáculo hacia la santificación, hacia la perfección. Ahora bien, no compromete muchas veces la salvación, simplemente es muy difícil, es imposible llegar a ser perfectos, a llegar a ser santos, porque eso implica una renuncia total de sí mismo, una total abnegación, sin la cual es imposible la santidad. Sin embargo, el deseo de gozar, ese deseo insaciable, compromete incluso la propia salvación, porque nos lleva a sumergirnos directamente en el pecado, y por eso compromete nuestra propia salvación incluso. Vamos a comenzar por la sed insaciable de gozar. ¿Qué significa? ¿De dónde viene? ¿Qué es la concupiscencia? Y es la tendencia propia de nuestra sensualidad. El horror al sufrimiento es una consecuencia lógica de esta sed de gozar. Huimos del dolor porque amamos el placer. Y esta tendencia al placer lo llamamos concupiscencia. Y su naturaleza, como dice Santo Tomás, reside en el apetito sensitivo, pero también en el alma, por su íntima unión con el cuerpo. Por tanto, es algo que afecta a toda la persona. No es solamente una cosa de los sentidos. Mucha gente, de hecho, cuando habla de las relaciones sexuales promiscuas, por ejemplo, dice, no hay problema porque solo está implicado mi cuerpo. ¿No? Es un acto meramente carnal, donde lo que me implica solo es la fisiología humana. Pero no es así. El acto sexual implica a toda la persona. En cuerpo y alma se entrega. Y por eso muchas veces quedan tantas secuelas y tantos daños en el alma, ¿no? Especialmente a las mujeres que guardan mucho más, son como mucho más íntimas en ellas, este tipo de relaciones especialmente. Y por eso esta sensibilidad, ¿no? Esta concupiscencia no afecta solamente al cuerpo, sino que afecta también al alma, es decir, a toda la persona, ¿no? El placer de suyo no es malo. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Dios lo ha puesto para que ciertas actividades naturales sean más fáciles y estimulantes. Es decir, si no hubiese un estímulo, por ejemplo, en la procreación, el hombre y la mujer no se unirían y no habría generación de vida, por ejemplo. O si en el alimento no fuese deleitable, probablemente no comeríamos, ¿no? O comeríamos lo mínimo para ir tirando, ¿no? Y por eso, especialmente estas dos actividades que son fundamentales, allí el goce y el placer es muy grande. Pero a raíz de la caída original se rompe el equilibrio de nuestras facultades, que sometía plenamente a la razón nuestros apetitos inferiores. Es decir, la razón gobernaba de una forma perfecta los apetitos inferiores. Por decirlo de alguna forma, se comía solo lo que se debía comer. Se comía de una manera perfecta, ordenada a la razón. Se comía ordenadamente, en la hora pertinente, ¿no? Había un
perfecto equilibrio y estaba sometido a la razón. Sin embargo, la concupiscencia, en su ruptura, lo que provoca es un levantamiento, una sublevación de estas pasiones o de estos deleites en contra de la razón, ¿no? Y que empujan muchas veces al pecado. Y como dice San Pablo, hay un combate auténtico entre la carne y el espíritu. Y lo que debemos hacer es someter nuestros instintos corporales al control y gobierno de la razón iluminada por la fe. Eso es lo que debemos procurar, que nuestra razón gobierne nuestros instintos, nuestras concupiscencias, para que se ordenen al fin para el cual existen, ¿no? Es decir, para la procreación y para la sustentación corporal en el caso de la comida. Y la dificultad está, sin embargo, en señalar el límite que separa el placer honesto del desordenado y prohibido. Ahí siempre hay una dificultad. Y mucho más cuando a través de placeres honestos después se acaba desembocando en placeres deshonestos, ¿no? Y por eso hablaremos de esta cuestión también, de que es necesario privarse de bienes lícitos, también para preservar justamente este bien, ¿no? Y por eso existe la mortificación, el ayuno, la abstinencia, todo esto es para sujetar nuestra concupiscencia y que cada vez esté más ordenada a la razón, precisamente por esa rebelión propia de la concupiscencia desordenada que generalmente nos lleva por el mal camino. Y por eso preservarse de cosas lícitas, y no hay que ver pecado donde no hay, ¿no?, para poder defender el bien que peligra si uno se acerca a los límites, ¿no? Uno juega con fuego y al final se quema, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde está el límite? ¿Hasta dónde podemos llegar en los bienes lícitos y deleitables? Y como decía un santo, que ahora no recuerdo el nombre, decía, si alguien hace todo lo que es lícito, acabará haciendo lo ilícito. Dice, todo lo que es lícito. Entonces, todo lo que es lícito lo hago, pues entonces pronto caeré en las cosas ilícitas. Y como decía San Pablo, todo es lícito, pero no todo me conviene. Y en este sentido, pues siempre la Iglesia ha enseñado que es necesario privarse muchas veces de bienes lícitos, para preservar pues a la razón, para que ella misma gobierne, es decir, el espíritu pueda gobernar la carne. El placer, localizado en los 5 sentidos, se encuentra difundido por todo el cuerpo y hace vibrar al organismo entero, ¿no? El placer, pues que entra, por ejemplo, por la comida, pues afecta a toda la persona. Lo que entra por la vista o lo que entra por el oído afecta al cuerpo entero, ¿no? Nos hace a veces estremecernos, ¿no? Tanto lo que entra por la vista o por el oído. Por ejemplo, escuchamos música y todo nuestro cuerpo vibra. Vemos una cosa que nos deleita y todo nuestro cuerpo quiere responder, ¿no?, a ese estímulo que ha entrado por uno de sus sentidos. Pero si hay un sentido que particularmente es estimulado, es el sentido del tacto, que está además en cualquier parte del cuerpo y tiende a los goces animales con una vivacidad y violencia muy superior a la de los otros sentidos, ¿no? El tacto, ¿no? Somos sensibles en este sentido, pues a las caricias, por ejemplo, o pues al frío, al calor, a todas las cosas, ¿no? Pues en este sentido, pues el tacto es el que más se ve comprometido. Sin embargo, la lucha principal se entabla en torno a las 2 tendencias más necesarias para la conservación, es decir, la nutrición y la generación. Las otras inclinaciones casi siempre están al servicio de estas 2, que absorben y tiranizan al hombre. En estas 2 operaciones, la nutrición y la conservación, la concupiscencia busca únicamente el placer y el goce, sin importarle su fin providencial. Es decir, por sí misma, la concupiscencia, abandonada de la razón, tiende absolutamente al goce y al deleite y al placer. Hasta el punto de que si la razón no interviene para contener dentro de los justos límites el apetito, este puede conducir fácilmente a la ruina del individuo y de la especie. Es decir, si la razón no imperase de ninguna manera en estas 2 cosas, el hombre reventaría a comer y a beber, ¿no? Y después, en cuanto a la generación, pues aquello sería pues una especie de aquelarre absurdo. Como podemos ver también pues en nuestra sociedad,
donde esa promiscuidad pues viene también de no ver el fin providencial del acto reproductor y de haber pues separado, ¿no?, los dos fines para los cuales está hecha la sexualidad, que es para la procreación y para la unión, ¿no?, para las dos cosas inseparables. En el momento en el que se separa, entonces solo entra la concupiscencia, es decir, el deseo puramente de gozar, sin más, es decir, de utilizar al otro para mi propio goce. Bueno, pero nos utilizamos mutuamente y así los dos obtenemos placer. Ciertamente, pero estáis siendo utilizados el uno al otro igualmente, y eso destruye lo más profundo del hombre. Y dice Bossuet: el placer de la comida les cautiva. En lugar de comer para vivir, parecen no vivir sino para comer. Engañados por el placer y seducidos por él, van más allá de los justos límites. Y para ello, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues sobriedad, templanza, abstinencia y ayuno, justamente para ser capaces de ir sujetando la concupiscencia y ordenarla a los bienes más altos. Los placeres de la mesa preparan los de la carne. La gula es la antesala de la lujuria. Siempre se ha dicho que estos dos pecados van íntimamente relacionados y por eso pues es necesario, y ahora que este vídeo lo estamos haciendo en Cuaresma, pues en este sentido el ayuno y la abstinencia están precisamente para esto, para intentar liberar el espíritu, que el espíritu pueda despertar y gobernar la carne, la concupiscencia, y ordenar pues, los placeres y los goces a los bienes más elevados. Es incalculable el daño que tales apetitos no mortificados nos pueden acarrear, no solo en orden a la perfección, como hemos dicho, ¿no?, es imposible sin ello, sino incluso a nuestra misma salvación eterna. Es decir, está en juego nuestra salvación eterna, ya no solo la perfección, a la cual todos debemos aspirar, sino que además también compromete nuestra propia salvación. Nos lleva a un tal rebajamiento en el fango que es diametralmente contrario a la perfección cristiana. Es absolutamente contrario. Es o querer y vivir para gozar en esta vida de los bienes carnales, o dedicarse a la vida del espíritu, y solo a través de ella podemos llegar a la perfección cristiana. Por eso son diametralmente opuestos. El hombre sensual no solamente no está unido con Dios, sino que pierde por entero el sentido de las cosas divinas. Esto es muy importante, porque produce en nosotros una ceguera espiritual. Cuando uno vive carnalmente, las cosas espirituales es que le suenan absolutamente a chino. Es decir, es incapaz de verlas, es como si tuviese vendados los ojos. Como dice San Pablo, su vida está en los goces del cuerpo. Son esclavos de sus miembros, han abandonado las alturas superiores del espíritu para hundirse en la vileza de la carne. Y si bien estas personas muchas veces conservan una cierta lucidez en el uso de la razón, lo hacen solamente para buscar más deleites, para ser cada vez más sutiles en la búsqueda de goces corporales, para satisfacer sus apetitos. Es decir, su inteligencia simplemente se despierta para saber cómo gozar más, cómo tener más deleites, cómo ser más, inteligente o más creativo en la forma de encontrar el placer. Y por eso el placer siempre pide más y más. Ser más creativo, y en el fondo es enfangarse más, cómo irse más hondo en la perversión. El mundo de la fe está como cerrado y prohibido para ellos. Se cierra, uno queda como obnubilado, oscurecido, porque se ha metido en el mundo de la carne, en el mundo absolutamente carnal, que es opuesto al mundo espiritual. Hay muchos grados de esta ceguera, ciertamente, pero casi siempre están en proporción: más sensualidad, más ceguera. Es decir, cuanto más uno es sensual, más ciego va quedando para las cosas espirituales. Y esto, que afecta a la sensualidad en general, de modo particular afecta en la impureza. La impureza, de una forma especial, obnubila la mente para las cosas espirituales. Subvierte por completo los sentidos y aparta los ojos del alma del cielo y de los juicios de Dios. Lo aparta, ¿no? De manera que uno se va como endureciendo, no le van importando los juicios de Dios, va uno como
diciendo, pues bueno, pues esto ya no hay nada que hacer, Dios no existe, Dios no puede castigar esto, ¿no? Uno se olvida absolutamente de Dios, ¿no? Y pierde de vista sus juicios y se hace pues absolutamente duro. El desorden es siempre mortal, generalmente respecto a las cosas de la lujuria, pues la mayoría de cosas, y mucha gente pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los pecados mortales? Pues de alguna manera todo lo que tiene que ver con la lujuria, casi todo, es pecado mortal. Por lo menos la pornografía, la masturbación, la fornicación, evidentemente, y bueno, todo lo que sería que entre por la vista, ¿no? En cuanto a permisión y uno quiera pues ver y deleitarse en imágenes sensuales, todo eso pervierte el corazón de tal manera que le aparta de la visión de Dios. Y por eso dice el Señor, una de las bienaventuranzas es: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y malditos, ¿no? Podríamos decir los sucios de corazón, porque ellos no verán a Dios. Y sin visión de Dios no puede haber santidad y no puede haber salvación. Y por eso son pecados mortales, porque ciegan de tal manera el corazón que impiden la visión de Dios. Decía Burdalus, dice: querer que un hombre carnal pueda tener pensamientos razonables es querer que la carne sea espíritu. Y he aquí por qué el apóstol San Pablo concluye que un hombre poseído de esta pasión, por muy inteligente que parezca por otro lado, no conoce ni comprende las cosas de Dios, puesto que nada tienen que ver con las que constituyen su infeliz patrimonio. Y así se ve a estos hombres esclavos de su sensualidad, cuando la pasión les solicita cerrar los ojos a todas las consideraciones divinas y humanas. Pierden, sobre todo, 3 conocimientos fundamentales: el conocimiento de sí mismos, el de su propio pecado y el de Dios. Uno se pierde por esos derroteros y solo tienen una misión en la vida: gozar y disfrutar. Y por eso vemos tantos podcasts en general llenos de cosas marranas y sucias, ¿no? Incluso sorprende, muchas veces incluso mujeres que no era tan propio de ellas, pues hablando sin ningún tipo de pudor, con quién se acuestan, cómo lo hacen. Es una cosa pues tremenda, ¿no? Porque están totalmente cegados por el placer, cegados por la concupiscencia, que solo tiene un anhelo: gozar y gozar más, enfangarse mucho más, porque creen que cuanto más hondo lleguen ahí, pues más profundo va a ser el placer, y creen que para eso son creados. Pues ya está. Entonces siguen enlodándose más. ¿Cuáles son los remedios contra la concupiscencia? Dice, primero, hay que tener en cuenta que la lucha no termina sino con la vida. Es decir, que es una lucha hasta el final, hasta el último minuto. Decía San Alfonso María Ligorio que probablemente fue un hombre pues casto y puro, pero a los 80 años dice que tenía unas tentaciones terribles contra la carne, unas tentaciones terribles, terroríficas, ¿no? Y que combatió con mucho honor. Es particularmente violenta en los comienzos de la vida espiritual, ¿no? Particularmente violenta al principio, sobre todo si es un alma que vuelve de una vida de desórdenes, ¿no? Por eso mucha gente se queda por el camino porque cree que es imposible dar esta batalla y al final muchos desesperan, ¿no? Por eso hay que coger el toro por los cuernos, jamás desesperar y luchar hasta el final con los remedios que iremos diciendo. La razón natural tiene algunos remedios útiles en la práctica, pero los más eficaces provienen de la fe y son de tipo estrictamente sobrenatural, ¿no? De tipo estrictamente espiritual. Pero también hay unos que provienen de la misma razón natural que nos pueden ayudar. ¿Cuáles son estos remedios naturales? Primero, ahora que está tan de moda todo lo natural, pues también remedios naturales, digamos. Primero, ya lo hemos dicho, mortificarse en las cosas lícitas. Una idea, no llegar jamás al borde o límite de las satisfacciones permitidas. Intentar quedarse un poquito por lo bajo de esa satisfacción plena. Es decir, no llenarse absolutamente, ¿no? Sino quedarse un poquito más abajo. Pretender que nos detendremos a tiempo es andar haciendo equilibrios peligrosos, ¿no? Es decir, que si llegamos al límite, muchas veces lo pasaremos, ¿no? Porque estamos ahí al borde y caeremos. Entonces, siempre quedas un poquito por abajo. Cuando ya parece que estamos llegando, ahí frenar, ¿no? Igual que conviene cuando uno circula, pues frenar un tiempo prudencial antes del coche adelante, pues también en nuestra vida frenar antes, ¿no?
San Clemente de Alejandría decía: bien pronto harán lo que no está permitido, mira, esta es la frase que hemos dicho antes, los que hacen todo lo que está permitido. Bien pronto harán lo que no está permitido los que hacen todo lo que está permitido. ¿Qué relación pueden tener con la perfección una conducta que hace caso omiso de los consejos y no tiene en cuenta más que los preceptos rigurosos? ¿No? Es decir, nosotros sabemos que tenemos unos mandamientos, que son por los 10 mandamientos, y después tenemos, y luego los mandamientos de la Iglesia, etc. Y después tenemos los consejos, ¿no? Los consejos, digamos, no obligan absolutamente a todos, y mucho menos en el mismo grado. Sin embargo, son consejos. Dice, no, esto como es un consejo, simplemente pues nunca, jamás lo cumplo. Yo solo me ciño a los preceptos absolutos, y ya está. Pues dice, ese es imposible que alcance la perfección. Es preciso cercenar sin compasión gran número de satisfacciones que deleitarían nuestros ojos, oídos, olfato, gusto y tacto. Es decir, intentar pues, cosas concretas, cuidar la mirada, intentar no mirar escaparates por la calle, o, al menos de vez en cuando hacer ese ejercicio. Ante una cosa que puede picar nuestra curiosidad, pues evitar verlo, ¿no? Hacer ese ejercicio concreto en ese momento. No significa siempre, no podemos a lo mejor, ¿no? Pero ir haciéndolo, de manera que nuestra mirada, nuestros oídos, no escuchar a lo mejor tanta música, etcétera, ¿no? Para ir privándonos de cosas lícitas y poder ordenar todo ello a la razón. Y después, purificación de los sentidos externos, que en el fondo es esto, ¿no? La vista, el gusto, el tacto, el oído, etcétera. El segundo remedio, aficionarse al sufrimiento y a la cruz. Aquí vamos a hablar de algo que evidentemente a los ojos incluso de los católicos pues suena a chino, ¿no? Como que aficionarse al sufrimiento y a la cruz. Pues el Señor nos lo dice de una forma clara. Nada hay que tanto contrarreste como sufrir con calma e igualdad de ánimo las punzadas del dolor y aún imponérnoslo voluntariamente. ¿Vale? No hay nada como eso. Es decir, aceptar pues, las punzadas del dolor, puede ser del hambre, del frío, del calor, de cosas que acontecen en nuestra vida, de una enfermedad que podemos pasar, ya sea puntual o ya sea más crónica, etc., ¿no? Con igualdad de ánimo. Y después imponernos voluntariamente otras, ¿no? Las mortificaciones, digamos, que uno se impone, tan denostadas en nuestros tiempos, pero que son muy necesarias, como veremos. Han sido prácticas que han hecho todos los santos, ¿no? La recompensa es realmente espléndida. Llega un momento en que ya no pueden sufrir, porque encuentran su placer en el dolor. Eso dicen los santos, ¿no? Encuentran su placer en el dolor. Y hay frases como o padecer o morir, que dijo Santa Teresa de Jesús, no morir sino padecer, que dijo Santa María Magdalena de Pacis, padecer, Señor, y ser despreciado por vos, dijo San Juan de la Cruz, y he llegado a no poder sufrir, pues me es dulce todo padecimiento, dijo Santa Teresita del Niño Jesús. La mejor defensa y salvaguardia contra los asaltos de la sensualidad. Esto es, ¿no? El sufrimiento, pues aceptado y abrazado. El tercer remedio es combatir la ociosidad. Este es muy importante, ¿no? Porque la sensualidad encuentra terreno abonado en un alma desocupada y ociosa. La ociosidad es madre de todos los vicios, como dicen por ahí, del ocio al vicio y del vicio al precipicio. De un modo especial, el ocio conduce a la lujuria. Por eso es conveniente estar siempre ocupados en alguna cosa provechosa y útil, especialmente las ocupaciones intelectuales. Son particularmente aptas porque el ejercicio dominante de una facultad debilita y enflaquece las demás y además sustrae a las pasiones sensuales los objetos que la alimentan. Es decir, que en cierta manera, por ejemplo, pues la lectura pues conviene, porque nos sitúa fuera de nuestro mundo, fuera de nuestra vida, fuera de aquello que nos está atenazando el corazón, ¿no? En este caso, pues esa tentación de la carne que viene a nosotros, pues a través del trabajo intelectual, de una forma especial, pues hace que nuestra alma también se eleve, ¿no? Encontramos además ideas bellas, que también muchas veces son placenteras, son placeres intelectuales, que muchas veces son muy superiores, y de hecho lo son, a los placeres de la carne. Pero sobre todo nos sustrae de la realidad concreta, en este caso, de la tentación que estamos padeciendo.
Y además es un buen alimento también para nuestra alma, para nuestra imaginación, purifica nuestra memoria. Por eso la lectura, y especialmente de cosas buenas, pues es muy importante. Las voluptuosidades de la carne oscurecen y debilitan el espíritu, mientras la templanza y la castidad predisponen admirablemente para el trabajo intelectual. Es decir, que se retroalimentan, ¿no? Pues tenemos trabajo intelectual que nos deleita, cada vez lo buscamos más, ¿no? Tenemos una necesidad cada vez más grande de ese deleite, o sea, necesidad de llenar nuestro intelecto, y a la vez la castidad, lo cual nos lleva a la castidad de una forma especial, y a la vez, cuanto más castos y sobrios somos, eso despierta también el intelecto de una forma mayor y nos predispone mejor a esa misma actividad. El cuarto remedio natural, huida de las ocasiones peligrosas. Esto es fundamental. Hice un vídeo también al respecto de la huida de las ocasiones peligrosas y es el más importante y decisivo, porque no valen de nada los propósitos enérgicos ni determinaciones inquebrantables. Todo se hunde ante la fuerza terriblemente fascinadora de una ocasión. Quien quiera puede ver, enlazaremos el vídeo sobre la huida de las ocasiones, donde se habla más específicamente de este punto. Los sentidos se excitan, se enciende la fantasía, aumenta fuertemente la pasión, se pierde el control y sobreviene finalmente la caída. Este es el proceso al que lleva pues, el meterse y sumergirse en las ocasiones. Por eso debemos vigilar extremadamente sobre el sentido de la vista. Ojos que no ven, corazón que no siente. Y ahora vamos a ver los remedios que nacen de la fe. El primero, considerar la dignidad del cristiano. Nosotros somos naturalmente racionales, ¿no? Y eso nos sitúa ya 1000 veces por encima del mundo animal. Hoy en día, con tanto animalismo, y dentro de poco los animales serán iguales a nosotros, incluso superiores, pues tengamos claro que ya solo desde un punto de vista natural somos infinitamente superiores a los animales. ¿Y habría que dejarse llevar por la sensualidad como las bestias? ¿Somos como ellos, incluso peor que ellos, por dejarnos llevar por nuestras concupiscencias, es decir, por anular lo que es naturalmente nuestro, es decir, la razón, para dejarnos llevar meramente por la carnalidad, que es lo que hacen los animales? Incluso ellos al menos están sometidos a sus instintos, lo cual en cierta manera les ordena, y nosotros no somos capaces de ordenarnos por nuestra razón. Dice, pero 1000 veces por encima está nuestra dignidad cristiana. Por la gracia hemos sido elevados al rango de la divinidad por una participación misteriosa, pero realísima, de la naturaleza misma de Dios. Esa es la grandeza de ser cristianos. Hemos sido divinizados. Nos hemos puesto a la altura de Dios por una gracia que Él nos ha dado. Somos hijos suyos por adopción intrínseca. Y el bien sobrenatural de un solo individuo está por encima y vale más que el bien natural de todo el universo. Un hombre, la vida de un hombre, por ser hijo de Dios, vale mucho más que la vida de todo el universo. Más vale que se salve un alma que se pierda el universo entero. Da igual. Por un alma, que se pierda todo el universo, que se hunda el mundo, que caiga una bomba atómica, el meteorito, que venga ya. Por salvar el bien de un alma vale más que el del universo entero. ¿Y será posible que un cristiano que crea y piense seriamente estas cosas se deje arrastrar por las pasiones viles que le arrebatarían de un golpe su divina grandeza? Es decir, tenemos que contemplar eso, verlo y pensarlo. ¿Me vale la pena perder mi alma, que vale mucho más que el universo entero, por un pecado? Esa es una gran pregunta que tenemos que hacernos. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Dice San Pablo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Somos templos de Dios. Dios habita en nosotros. Esa es nuestra grandeza. Hemos sido comprados a un gran precio. Glorificad, pues, a Dios con vuestro cuerpo. Eso, tenemos que considerar cuánto valemos. Pues valemos toda la sangre de Cristo. Cristo ha dado la vida por cada uno de nosotros, por mí. Ese es mi precio. Y voy a desbaratar eso, voy a derrochar ese precio mío, ese precio infinito, por un pecado, por un deleite, por un momento de placer. Sería
bastante absurdo, y así somos, ¿no? Caemos muchas veces en tantas tonterías, quizá muchas veces por la falta de consideración de nuestra grandeza. El segundo remedio, considerar el castigo del pecado. Hoy que está tan de moda también no hablar del castigo, ¿no? La Iglesia habla de castigo, del temor, y los sacerdotes antes vivían sometiendo a la gente por el temor. Pues también es un buen remedio. No significa que tenga que ser solo esto y absoluto, pero es necesario. Es necesario. El temor de Dios es el inicio de la vida cristiana, es el inicio de la vida en Dios. Hay que temer primero a Dios. Y ese temor es un temor reverencial, es ese miedo a fallar al Señor. Es el miedo a no estar a la altura de nuestra grandeza. ¿Y qué hace una persona que tiene ese temor? No se esconde, no se recluye en una esquina, sino lo que hace es abandonarse en Dios, lanzarse a sus brazos y decir: Señor, todo depende de ti, dámelo porque yo soy frágil. Temo fallarte porque temo que si voy con mis solas fuerzas voy a caer en todas estas concupiscencias. Por eso te necesito tanto. Por eso el temor de Dios, el que es temeroso, pues se abalanza sobre el Señor y le pide su ayuda. El que no es temeroso es presuntuoso y cree que él mismo puede, y ese acabará pues siempre mal, alejado de Dios, porque cree que con sus propias fuerzas puede alcanzar los bienes que solo se pueden alcanzar con la gracia de Dios. Por eso considerar los castigos que aguardan a la gula y a la lujuria en el purgatorio o en el infierno. El dolor que tendrá que soportar excede con mucho el brevísimo placer que le proporcionó el pecado. Eso es muy importante. O sea, es mucho más mayor el dolor que padeceremos por nuestro pecado. Mucho mayor que el goce. Estamos cambiando un pequeño goce, pero después padeceremos un gran dolor. El tercer remedio es el recuerdo de la pasión de Cristo. Jesucristo fue clavado en la cruz a causa de nuestros pecados. Y el pecador vuelve a crucificar a Jesucristo. Cada vez que pecamos, crucificamos a Cristo de nuevo. La más elemental gratitud y delicadeza para con su piadosísimo Redentor debe detenerle ante el pecado. Por eso es bueno llevar una cruz, ya sea colgada, ya sea en el bolsillo, pero tener siempre presente la cruz de Cristo. La consideración de un jefe coronado de espinas debería avergonzarnos de andar buscando nuestros deleites y regalos. La mortificación de la carne es la prueba decisiva de pertenecer realmente a Cristo. Puesto que Cristo padeció en la carne, es preciso romper con el pecado. El cuarto remedio es la oración humilde y perseverante. Sin la gracia de Dios es imposible el triunfo completo sobre nuestra propia concupiscencia. Es una gracia prometida infaliblemente a la oración revestida de las divinas condiciones. Decía San Alfonso María Ligorio, y eso podría matizar un poquito, dice: quien reza se salva, quien no reza se condena. Dios puede hacer en su divina misericordia pues que al final de la vida de alguien que no haya rezado pues pueda alcanzar alguna conversión, por lo tanto habría algún matiz, pero en cierta manera es esa. Es esta idea. Si no rezamos es imposible que Dios venga, ¿no?, con su misericordia, venga con su gracia a auxiliarnos. Por eso es necesario, ¿no? Y Dios ha prometido infaliblemente asistirnos si rezamos. Pedid y se os dará. No puede uno permanecer continuamente sin la ayuda de Dios al que implora que con humildad, ¿no? Pues la ayuda vendrá. Si imploramos con humildad al Señor, su ayuda viene infaliblemente. El quinto remedio, la devoción entrañable a María, la Inmaculada, mediadora de todas las gracias y la abogada y refugio de los pecadores. Ella es la Virgen. Por eso, ella que es refugio de pecadores, a ella debemos invocar. Ella que es la Inmaculada, la sin mancha, concebida sin pecado original, ella nos ayudará. Ella tiene su pie puesto en la cabeza de la serpiente. Una devoción tierna y profunda, una invocación confiada a ella, es la garantía infalible de victoria. Y decía San Alfonso María Ligorio, cuando alguien le preguntaba, ¿no?, si tenía dudas de si había pecado o no, especialmente si era un pecado mortal, y él preguntaba: ¿has invocado a la Virgen? Y si decía sí, dice: pues seguro que no has pecado. Si decía que no, dice: pues posiblemente, pues sí, ¿no? Porque el invocar a la Virgen es signo infalible de victoria. Siempre estamos hablando de una invocación sincera desde el corazón. El sexto remedio, la frecuencia de los sacramentos, ¿no?, que son el remedio más seguro y eficaz. La confesión no solamente borra los pecados,
sino que nos da fuerzas y energías para preservarnos de los futuros. Por eso, regular la confesión para que sea frecuente y después regularla para no caer, no para levantarme cuando he caído. Ese sería lo ideal. Decir, no, cuando veo que estoy cerca, a lo mejor de caer, pues me confieso. Por eso lo ideal es fijar una cierta regularidad, pues de 15 días, máximo un mes, no para esperar la caída, sino para no caer. Porque lo fundamental, lo más importante de la confesión es que nos da una gracia, es una gracia sacramental para seguir en el combate, ¿no? Y si no, pues si hemos caído en el pecado mortal, pues restaura pues nuestra amistad con el Señor, ciertamente, pero lo fundamental es que nos da una gracia para seguir combatiendo. Y por eso el procedimiento de esperar la caída es completamente equivocado. Es un hábito vicioso que además se nos va arraigando y hay que tener cuidado e intentar salir de esa espiral. Es preciso prevenir las caídas, para eso confesarse. Y por tanto ir encadenando, si puede ser, confesiones sin pecado mortal para vigorizar nuestra alma y ser cada vez más resistentes a la tentación. Toda clase de diligencias son pocas para librarse de semejante esclavitud, ¿no? de la esclavitud de la carne. Y por eso, pues la confesión frecuente, ¿no? Ayuda además a tener un confesor fijo, si puede ser, porque va conociendo nuestra alma, conoce su estado y además pues porque podemos ir matizando también los pecados, porque a veces uno dice, es que siempre me confieso de las mismas cosas, pero bueno, no siempre ha ocurrido igual, ¿no? Por ejemplo, la mentira, ¿no? Pues yo he estado luchando la mentira y es verdad que a lo mejor en estas 2 semanas que no me confieso, pues he mentido, pero mucho menos que las veces anteriores, ¿no? Voy mejorando. El pecado no es una cosa como fija. He mentido, pero da igual cuánto he mentido. No, es importante también saber si he mentido mucho, poco, de forma grave o leve, pues no es lo mismo y por eso podemos ir mejorando también, ir purificando nuestro pecado. No es una cosa absolutamente estática o monolítica el pecado, sino que tiene un cierto dinamismo. Entonces tener que dar cuenta al mismo confesor, ata mucho los vuelos de la imaginación y es un freno contra el ímpetu de las propias pasiones. El saber que tengo que dar cuenta pues me refrena, me ayuda, ¿no? A saber, es que si peco tendré que confesarme y será una vergüenza. Entonces, bueno, al menos me refrena. Entonces, pues habrá que purificar eso, ¿no? Y hacer las cosas por el Señor. Pero ya es una cierta ayuda y la necesitamos. El siguiente remedio, el tercero, es la Sagrada Comunión. Su carne purísima se pone en contacto con la nuestra pecadora y la espiritualiza y diviniza. La Eucaristía ha sido llamada pan de los ángeles y vino que engendra vírgenes. Por lo tanto, es especialmente propicia para purificar nuestro corazón, para que tengamos un corazón puro y limpio. Los jóvenes necesitan sobre todo de este remedio divino para contrarrestar el ardor de sus pasiones juveniles. Es decir, le pedimos al Señor que en su carne entre en nosotros para que nuestra carne pueda sujetarse contra sus propias pasiones. Y ahora vamos a pasar al horror al sufrimiento. El horror al sufrimiento que es pues la otra manera con la que se revela la carne. Entonces ya hemos dicho que no se opone tan directamente a la salvación, pero sí que es el mayor obstáculo para la santificación. La inmensa mayoría de las almas que se van quedando en el camino dejan de llegar a la cumbre por no haber logrado dominar el horror al sufrimiento, ¿vale? Por tanto, aquí estamos hablando, como hemos dicho en los otros vídeos, y estamos proponiendo un camino hacia la perfección. No simplemente queremos raspar el 5, sino que queremos ver a dónde somos llamados, a qué meta alta somos llamados y a poder luchar el máximo para lograr, con la gracia de Dios, nuestra propia perfección. Entonces, solamente el que se decide a afrontar con energía inquebrantable el sufrimiento y la muerte prematura, si es preciso, logrará alcanzar las supremas alturas de la santidad. Por tanto, para las alturas de la santidad, esto es necesario. El amor al sufrimiento. Hay que tener una muy determinada determinación, condición absolutamente indispensable para la perfección. Una determinada determinación para ir caminando hacia esto. Y esto solo se logra pues poco a poco. Evidentemente uno ahora no se puede volver loco y empezar a hacer cosas muy raras, ¿no? Sino que uno poco a poco va avanzando, aceptando las cosas de cada día, después pequeñas mortificaciones, pues con la oración y el combate espiritual,
pues vamos viendo cada vez más claramente que nuestro gozo y nuestro deleite tiene que estar en unirnos a la cruz del Señor. Quien no tenga ánimo para esto ya puede renunciar a la santidad y no llegará jamás a ella. Y ahora vamos a hacer esta reflexión sobre esta necesidad del sufrimiento. Vamos a ver por qué es necesario y qué virtudes tiene, que son muchísimas. Es absoluta la necesidad tanto para reparar el pecado como para la santificación del alma. A veces vemos el sufrimiento como un mal absolutísimo y no lo es. Sirve para reparar nuestro pecado. Nuestros pecados merecen eso y en realidad muchísimo más. El Señor no nos paga como merecen nuestros pecados, como dice el Salmo. Entonces, primero, para reparar el pecado. La balanza de la divina justicia fue desequilibrada por el pecado original y restablecida por la sangre de Cristo que en el bautismo la equilibró. Es decir, que por la justicia el Señor nos tendría que haber castigado de una manera brutal. Nos tendría que haber eliminado de la faz de la tierra, como hizo pues con Noé. Y sin embargo, fuimos restaurados, restablecidos por la sangre de Cristo, que nos salva y nos incorpora a Él por el bautismo. Pero el pecado posterior, el que cometemos después del bautismo, desequilibra de nuevo esa balanza. Y ese pecado pone en uno de los platillos de la balanza el peso de un placer que determina el desequilibrio. Se impone que el equilibrio se restablezca por el peso de un dolor depositado en el otro platillo de la balanza. Por tanto, yo tengo una balanza y pongo en un lado un placer. Pues necesito que se equilibre pues con un dolor. Y eso es lo que va equilibrando la balanza. Es cierto que la principal reparación la realizó Jesucristo pagando por nosotros un precio infinito. El Señor paga muchísimas cosas por nosotros. Ya hemos dicho, el Señor no nos hace pagar absolutamente, digamos, por todo. Él ha pagado una parte y por eso nosotros correspondemos con amor. Y así también pagamos nosotros, ¿no? Pagamos con amor. Y lo que no, pues lo purificaremos especialmente en el purgatorio o en el infierno. Pero también es cierto que el cristiano, como miembro de Cristo, no puede desentenderse de la reparación ofrecida por su divina cabeza. Es decir, que nosotros tenemos que poner algo, como dice San Pablo, añadimos lo que le falta a la pasión de Cristo. Nosotros, el Señor ha querido que nosotros añadamos algo. ¿Falta algo a la pasión de Cristo? Dice San Pablo, que debemos ponerlos nosotros, sus miembros. La absolución sacramental, de hecho, no nos quita de encima toda la pena temporal, a no ser por una contrición perfectísima. Y es preciso pagar en esta o en la otra vida hasta el último céntimo. Eso dice muy claramente el Evangelio. ¿Esto qué es lo que pasa? Que cuando nos confesamos, la culpa se nos borra al 100%. La culpa sí. Ahora bien, la pena temporal que queda por ese pecado, pues tenemos que pagarla a través pues, de penitencia, mortificación, oración, de contrición, dolor de los pecados. Cuanto más sincero y cuanta más penitencia ofrecida por ellos, pues más pagamos. De manera que si llegásemos totalmente purificados pues al juicio, pues entonces iríamos directos al cielo, pero normalmente siempre queda algo por purgar, algo por pagar, y eso es lo que será el purgatorio, para pagar y purificar esa pena temporal producida por nuestros pecados. En segundo lugar, para la santificación del alma. Es necesaria para la santificación del alma. La santificación es un proceso cada vez más intenso de incorporación a Cristo. Es una verdadera cristificación. Y estamos llamados a ser fiel reproducción de Cristo, a ser otros Cristos, con todas sus consecuencias. Y esto es muy bonito, porque cuando leemos pues, la transfiguración, pues San Pedro, ¿no?, dice, hagamos 3 tiendas, qué bien se está aquí. Justo antes de la transfiguración, el Señor les había predicado sobre la cruz, pero ellos no querían saber nada. Pero sabemos que para llegar a la resurrección, es decir, a la transfiguración, tenemos que pasar por la cruz, tenemos que pasar por donde Cristo pasó. Eso es lo más grande que hay, que podemos compartir la vida de Cristo. Ese es el sentido que tiene. Pero para unirnos y transformarnos en Él, nos lo dejó trazado Él mismo, el Señor. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y que me siga. No hay otro camino posible. No para contemplar cómo le crucifican a Él, sino para dejarse crucificar al lado suyo.
Por lo tanto, no es solo miro a Jesús allí, ¡ay, qué bien! Él ha muerto por nosotros y ya está. Sino pedir también estar en su mismo suplicio. Ese sería el amor más perfecto. Pasar por donde Cristo pasó. Compartir plenamente su vida con la esperanza de la resurrección. La santificación es igual a cristificación e igual a sacrificación. A sacrificarnos. La comodidad moderna y el amor propio humillado ante la propia cobardía podrán lanzar nuevas fórmulas e inventar sistemas de santificación cómodas y fáciles, pero todos están inexorablemente condenados al fracaso. Y hoy en día lo vemos, fórmulas fáciles dentro de la Iglesia, donde se niega todo tipo de cruz, de mortificación, donde se ensalza el placer, una especie de epicureísmo cristiano, y eso es tan contrario a lo que siempre ha enseñado la Iglesia y a lo que enseñó el mismo Cristo. Si queremos llegar a la resurrección, tenemos que pasar por su pasión y muerte en cruz, unirnos a Él a través de nuestros sufrimientos. No hay más santificación posible que la crucifixión con Cristo. Y dice San Juan de la Cruz, si en algún tiempo le persuadiere a alguno, sea o no prelado, doctrina de anchura y más alivio, no le crea ni abrace, aunque se le confirme con milagros, sino penitencia y más penitencia y desasimiento de todas las cosas. Y jamás, si quiere llegar a poseer a Cristo, le busque sin la cruz. Le busque sin la cruz. Imposible hallar a Cristo fuera de la cruz. Y estas son las excelencias del sufrimiento. Los santos que se dan perfecta cuenta de ello, y de ahí su sed de padecer que devora sus almas, ¿no? Deberíamos considerar cómo debería tener el dolor más atractivos para el cristiano que el placer para el gentil. Es decir, el cristiano, el gentil, entendemos que se desboque hacia el placer. Es normal. Pero que los cristianos no tengamos anhelo y ansia de padecer por Cristo, eso es lo sorprendente. Por eso debemos ir caminando hacia ello. Y es que un poco la piedra de toque, la cruz. Amo la cruz, cada vez me muevo más hacia ella. Esa es la piedra de toque para saber si somos buenos cristianos, si nos estamos acercando a Cristo y caminando hacia la perfección. El sufrir pasa, pero el haber sufrido bien no pasará jamás. Dejará su huella en la eternidad. Y estos son sus principales beneficios. Primero, expía nuestros pecados. El reato de la pena temporal, como hemos dicho antes, hay que pagarlo enteramente a precio de dolor en esta vida o en la otra. Y es una gracia de Dios el hacérnoslo pagar en esta vida, porque los sufrimientos son menores en esta y son menos meritorios también. Antes que en el purgatorio, son más meritorios en esta tierra, porque en el purgatorio no podemos hacer actos meritorios y el sufrimiento es incomparablemente mayor y además, como hemos dicho, no tiene mérito. Es mayor porque ahí sufre ya nuestra alma, absolutamente. Y aquí pues sufre nuestro cuerpo, simplemente. Por tanto, la pena en el purgatorio será mucho mayor que la pena en esta vida. Por las buenas o por las malas, en esta vida o en la otra, hay que saldar las cuentas. Vale la pena abrazarse con pasión al sufrimiento en esta vida, donde sufriremos mucho menos que en el purgatorio y aumentaremos nuestro mérito y nuestro grado de gloria. Ya hemos hablado alguna vez de lo que es el grado de gloria. El grado de gloria es pues nuestro nivel en el cielo. Todos tenemos nuestro grado. El Señor nos llama pues al 6, al 7, al 9, al 10. Depende a cada uno. Pues tenemos que intentar llegar al máximo de nuestra predestinación, al máximo de aquello a lo que Dios nos llama. Y cuanto más nos acerquemos, más grado de gloria tendremos. Y por lo tanto, mejor alabaremos a Dios, que es el estímulo más grande que debería movernos para alcanzar este grado de gloria. Y además nosotros gozaremos más, tendremos más plenitud porque tendremos más grado de gloria. En segundo lugar, somete la carne al espíritu. Como dice San Pablo, castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, para que sirva a lo espiritual, para que sirva a lo alto. La carne tiende a dominar el espíritu, por eso lo combate, hay un combate entre la carne y el espíritu. Y solo a fuerza de látigo y de privaciones acaba por someterse al orden. Por eso es importante, sobre todo pues al principio de la vida espiritual, pues ir empezando con ciertas mortificaciones para ir sometiendo la carne. Cuantas más comodidades se le ofrecen al cuerpo, más exigente se torna. Es decir, cuanto más comodidad pide el cuerpo, no menos, sino más.
porque el deseo de deleites, hemos dicho, es insaciable. En cambio, cuando se le somete a un plan de sufrimientos y severas restricciones, acaba por reducir sus exigencias a una mínima expresión. Es decir, en cierta manera el cuerpo llega a un momento que también sucumbe, ¿no? y ya no pide como su parte, ¿no? Sino que está cada vez más perfectamente sometido a lo espiritual. Y en tercer lugar, nos desprende de las cosas de la tierra. Nada nos hace experimentar con tanta fuerza que la tierra es un destierro como el dolor. Como decía Santa Teresa, esta vida es una mala noche en una mala posada, ¿no? Al menos para los hombres espirituales. Los hombres carnales pues están muy a gusto aquí porque creen que esta es la única vida que hay y entonces pues se desbocan sobre el placer. A través del cristal de las lágrimas aparece más turbia y asfixiante la atmósfera de la tierra. De las lágrimas que anhelan y suspiran por Dios, pues va viendo cómo el mundo paga mal, cómo el mundo está lleno de cosas sucias que nos apartan de Dios. Eso para el que ha tenido pues experiencia de Dios, pues lo sabe bien. Pero como normalmente no lo hemos tenido, esto nos suena a chino. El alma levanta sus ojos al cielo, suspira por la patria eterna y aprende a despreciar las cosas de este mundo, que no solamente son incapaces de llenar, sino que vienen siempre envueltas en punzantes espinas y ásperos abrojos. Así viene lo más placentero, luego siempre viene acompañado de un gran dolor, grandes punzamientos en el alma, vacío existencial, depresiones, ansiedades, todo lo que vemos en el mundo. En cuarto lugar, nos purifica y hermosea. Como el oro en el crisol, el alma se embellece con la áspera lima del dolor. Todo pecado es un desorden y una deformidad, fealdad del alma, ya que la belleza es el esplendor del orden. Todo aquello que por su misma naturaleza tienda a destruir el pecado o a borrar sus huellas, tiene forzosamente que embellecer el alma. De cierta manera se nos pega el polvo del pecado, ¿no? en el alma, y por eso pues tenemos que ir quitándolo. A veces hay piedras gordas, hay cosas duras enganchadas ahí, ¿no? Como moluscos, pues hay que picar, ¿no? Con fuerza para quitarlos, y así queda embellecida nuestra alma. En quinto lugar, lo alcanza todo de Dios, el sufrimiento. Dios no desatiende nunca los gemidos de un corazón trabajado por el dolor. No se deja vencer sino por la debilidad del que sufre. Nada sabe negar a los que acuden a Él con los ojos arrasados en lágrimas. Y Jesucristo realizó 3 veces el milagro de la resurrección de un muerto conmovido por las lágrimas de los que se presentaron ante Él. Y Él mismo lloró también ante la tumba de Lázaro. Y proclamó bienaventurados a los que sufren y lloran, porque ellos serán consolados. Y este dolor y este sufrimiento nos purifica, y por eso el Señor no acude muchas veces a nosotros en el primer llanto, ¿no? Sino que deja que esas lágrimas vayan purificando nuestro corazón, vayan reblandeciendo nuestra alma, para que nuestros gemidos hacia el Señor sean cada vez más sinceros. Y entonces el Señor, que siempre está cerca de nosotros, vendrá a habitarnos de una forma especial y a consolarnos Él mismo. Pero para que Él venga, tenemos que estar purificados, y el dolor es una gran purificación para nuestra alma. En sexto lugar, nos hace verdaderos apóstoles. Hay una íntima solidaridad entre todos los hombres a través del cuerpo místico de Cristo. Y Dios acepta el dolor que le ofrece un alma en gracia por la salvación de otra. Esto es muy importante y muy interesante. Ofrecer el dolor, nuestros sufrimientos, nuestras mortificaciones por los pecadores. Eso les pidió el Señor a los pastorcillos, a través de la Virgen, a los pastorcillos en Fátima. Reparación y pedir por los pecadores. Eso es lo que pide el Señor. Por tanto, qué grande, que todo está interconectado, que mis sufrimientos tienen un valor para la salvación de las almas. Aunque a veces, pues a lo mejor no sepamos exactamente a quién ha ido, pero confiamos y sabemos, porque el Señor mismo nos lo ha dicho, que nuestros sufrimientos bien llevados, con amor, sirve para la salvación de los pecadores, incluso muchas veces de los más obstinados. ¿Cuánta gente se ha mortificado, especialmente los que se dedican a la vida contemplativa y llenos de mortificaciones? ¿Cuántas almas en los últimos instantes de su vida, incluso pecadores empedernidos, se han salvado gracias a ellos? Seguro que muchísimas. En el cielo lo sabremos. Y bañado en el dolor,
en la sangre redentora de Cristo, lo que deja caer en la balanza de su divina justicia, desequilibrada por el pecado de aquel desgraciado, y si el alma no se obstina en su ceguera, la gracia del arrepentimiento y el perdón restablece el equilibrio y la paz. Ahí está, ¿no? Digamos que nuestro sufrimiento unido al de Cristo hace que se derrame su sangre sobre los pecadores y estos pues sean vencidos en su obstinación, gracias a la sangre del Señor y gracias a nuestro propio ofrecimiento del sufrimiento. Dice, cuando ha fracasado todo lo demás, todavía queda el recurso del dolor para obtener la salvación de una pobre alma extraviada, ¿no? Hemos rezado, hemos intentado hablar con esa persona, le hemos ofrecido todo. Pues el último recurso es pues ofrecer nuestro sufrimiento. Y eso decía el santo cura de Ars a un párroco que le decía, pues es que mi gente no se convierte, ¿no? La gente de mi parroquia no cambia. Y le preguntaba a él, el cura de Ars, ¿ha predicado usted? ¿Ha orado? ¿Ha ayunado? ¿Ha tomado disciplina? ¿Ha dormido sobre duro? Mientras no se resuelva usted a esto, no tiene derecho a quejarse. La eficacia del dolor es soberana para resucitar a un alma muerta por el pecado. Y al lado de Jesús, el Redentor, está María, la corredentora. Ella misma, como corredentora, a través de ella, pues nos llegan todas las gracias. Ella es la medianera de todas las gracias. Las almas enamoradas de María sienten particular inclinación a acompañarla e imitarla en sus dolores. E igual que existe esa imitación de Cristo, pues también la imitación de María. Estar a los pies de la cruz, sufrir con Cristo sufriente y no rehuir de la cruz. Si quieren parecerse a María, tienen que abrazarse con la cruz y a ella se abrazan con verdadera pasión los verdaderos santos. No hay ni puede haber un camino de santificación que prescinda o conceda menos importancia a la propia crucifixión. Sería necesario que Cristo dejara de ser Dios ensangrentado del Calvario. Aunque nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema, dijo San Pablo. Y dice él mismo, predico a Cristo y a este crucificado. Y por eso escasean tanto los santos. La mayoría de las almas no quieren entrar por el camino del dolor. Quisieran ser santos, pero una santidad cómoda y fácil, que no les exija la total renuncia de sí mismos. Y cuando Dios les prueba con enfermedad, desolación, persecuciones, calumnias o cualquier otra cruz, que bien soportada las empujaría hasta la cumbre, retroceden acobardadas y abandonan el camino de la perfección. Y llegaron a pedirle al Señor alguna vez que les enviara alguna cruz, pero una cruz a su gusto. Y es necesario decidirse de una vez a abrazarse con el dolor tal como Dios quiere enviárnoslo. Lo que Él quiera y de la forma que Él quiera. La actitud del alma debe ser un fiat perpetuo, abandono total sin reserva a la amorosa providencia de Dios, para que haga de ella lo que quisiera en el tiempo y en la eternidad. No es fácil alcanzar estas alturas. Hay que avanzar poco a poco, de grado en grado, hasta llegar al amor apasionado de la cruz. Esta es nuestra meta. Y por último, las principales etapas de esta ascensión sublime, que son los grados del amor al sufrimiento. Primero, no omitir ninguno de nuestros deberes a causa del dolor que nos producen. Este es el primero. El segundo, aceptar con resignación las cruces que Dios permite o nos envía. El tercero, practicar la mortificación voluntaria, tan denostada, pero todos los santos la han practicado. Mortificación voluntaria. Y no simplemente esa mortificación pasiva de aceptar los males pues, que nos vienen y nos sobrevienen en la vida, sino añadir algo siempre, ¿no? Una mortificación activa. Decidir, escoger algo en dirección espiritual y hacerlo. En cuarto lugar, preferir el dolor al placer. Y en quinto lugar, ofrecerse a Dios como víctimas de expiación. Esto ya es un grado altísimo, que en Rollo Marín pues abunda en ello, pero que no vamos a tratar, ¿no? Pero algunas almas decidieron pues entregarse como víctimas de expiación por los demás, es decir, padecer los sufrimientos que les pertocaría a otros en sus vidas. Incluso
padecer el purgatorio de otros, ¿no? Pasar ellos por el purgatorio aunque ellos no fuesen al purgatorio, por ejemplo. Hasta ese grado, ¿no?, de inmolación se entregaron pues algunos santos. Pues esos son los 5 grados, no hemos querido explicarlos para no alargar excesivamente el vídeo. Y la conclusión: que todo esto nos ayude a ver la grandeza a la que somos llamados, la riqueza de la vida interior y el ideal al que debemos aspirar. Este es el único camino hacia la santidad verdadera, el que pasa por estas cosas, por la cruz, el sufrimiento y la renuncia de los goces. La lucha contra el mundo, el demonio y especialmente la propia carne son esenciales para adentrarnos en los caminos de la santidad, de la unión cada vez más perfecta con Dios. Evidentemente esto es como la vía negativa, ¿no? Estamos dentro del combate contra el pecado. Evidentemente lo fundamental pues, de la vida cristiana es dejarse llevar, dejarse conducir por el mismo Señor, por el Espíritu Santo. Pero para ello debemos purificarnos de esta manera. Sin esta purificación es imposible que el Espíritu Santo tome las riendas de nuestra vida, que las virtudes infusas empiecen a prevalecer y que los dones del Espíritu Santo manejen realmente nuestra vida. Pues le pedimos al Señor que caminemos con firmeza y que batallemos seriamente contra el mundo, el demonio y la carne.